Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a compartir un estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis. Continuaremos de esta forma con la serie que nos ocupa. Hemos llegado al capítulo 8, estamos en la apertura del séptimo sello y ahora estamos viendo cómo hay otros 7 juicios que vienen anunciados por un toque de trompeta. Eso es lo que se ve desde los cielos, o el derramamiento de una copa desde la perspectiva de la tierra. Por eso estamos considerando Apocalipsis 8 juntamente con el capítulo 16. Entendemos que en el capítulo 8 las trompetas son estos juicios como los ve Juan desde el cielo, y en el capítulo 16 es lo mismo, simplemente que visto desde el punto de vista de la tierra. Y ahí vamos a continuar. Hemos visto las 2 primeras trompetas. La primera trompeta afecta a la tierra, la segunda trompeta afecta al mar. Y hoy vamos a continuar con la tercera trompeta. Entonces, bienvenidos, me alegro mucho de volver a veros. Ya hay un grupo de hermanos que se están conectando, algunos están escribiendo en el chat en directo. Ahora leeré los saludos, pero vamos a hacer una oración primero. Así nos ponemos en las manos del Señor y confiamos en Él este tiempo de estudio. Vamos a orar. Señor, gracias porque aquí estamos otra vez. Seguro que, Señor, tú has permitido que así sea, porque nuestras vidas son tuyas, te pertenecen. Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Todo lo que tiene que ver con nosotros, todo lo que viene en nuestras vidas viene bajo tu control y tú tienes propósitos en toda nuestra vida. Y sabemos que es tu voluntad que escudriñemos, que estudiemos las Escrituras. Por eso venimos buscando tu dirección y pidiéndote que nos dé sabiduría para entender todo. Que podamos explicar solamente lo que es la verdad de tu palabra y que tú toques corazones para que esta palabra siga abundando más y más y provocando esos cambios que necesita haber en nuestra vida. Gracias por mis hermanos que van a escuchar el estudio, nos sentimos parte de un mismo cuerpo. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, haciendo tu voluntad, porque sabemos que los días van siendo cortos y son malos. Gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 8, abre tu Biblia, estate preparado para poder estar ahí leyendo, estudiando, y déjame que salude a los hermanos que han escrito aquí en el chat en directo. Germán ha escrito bendiciones a todos, dice Germán, bendiciones para ti también. Benito, buenas noches. Noemí, Rus, Bonanit. Para los mexicanos y ecuatorianos, Bonanit es catalán. Miriam, buenas noches. José María, buenas noches. Cecilia, buenas noches. Juan Bermudo, hola querido Juan. Yoli, Gaby, buenas noches. Hermanitos, dicen ellos, buenas noches. Carmen Reyes, qué gozo volver a veros y oírte. Víctor dice, es un gozo para mí estar ahí con vosotros. Y Paco, Rosario, Tamara también han escrito un saludo en catalán. Bona nit. Paco, como es catalán de las tierras andaluzas, pero muchos años en Cataluña ya. Muy bien. Apocalipsis 8. Hemos visto, dijimos antes, la primera trompeta, la primera copa, segunda trompeta, segunda copa, y ahora vamos a ver la tercera trompeta y tercera copa. Estamos leyendo textos del capítulo 8, textos del capítulo 16. Y como hemos dicho hace un momentito, la primera de estas plagas, de estos juicios, afectaron a la tierra. La segunda afectó al mar. Esta tercera va a tener una afectación sobre los ríos, las aguas dulces, las aguas potables del planeta. Y lo leemos en el capítulo 8, versículo 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y vamos a leerlo cómo se ve desde la perspectiva de la tierra al derramar la tercera copa.
es capítulo 16, versículo del 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Muy bien, quiero que compruebes, que notes que nuevamente la tercera trompeta coincide en la descripción de lo que ocurre exactamente con la tercera copa, solo que desde perspectivas diferentes, por eso hay detalles que son diferentes, simplemente por esta cuestión. El otro día, cuando leímos aquella montaña que dice que cayó al mar, lo estábamos leyendo en el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Habíamos dicho que podría ser un meteorito, pero hicimos más énfasis en lo que podría ser un volcán. De todas formas, recuerda, dijimos que no siempre vamos a encontrar un referente en cosas que conocemos. Estamos en tiempos únicos en los que pasarán cosas probablemente que nunca antes se habían visto. Entonces, ahora intentamos compararlo con cosas que conocemos, pero no tiene por qué ser así. Podría ser algo desconocido aún para nosotros, porque en estos tiempos aún la naturaleza nos sorprende y aún pueden haber fenómenos extraños que ni conocíamos. Los mismos astrónomos que miran al cielo, de vez en cuando escuchamos una noticia que han visto algo, han detectado algo que no sabían, que no conocían. No hace mucho apareció un meteorito que se le llamó Oumuamua, creo que era así el nombre, porque se descubrió en Hawái por un astrónomo de allá y le pusieron ese nombre en lengua hawaiana, Oumuamua creo que se llamó, y al verlo se desconcertó a la opinión astrónoma, porque el objeto era así muy alargado, tenía la forma así como de un objeto, como un tubular así muy largo, y claro, no es propio que un cometa tenga esa forma. Por eso de pronto lo primero que se dijo y se apareció en todas las noticias es que podría ser una nave espacial de extraterrestres. Se le reconoció como un objeto interestelar, o sea que no era de nuestro sistema solar, que venía de fuera. Y entonces se habló, pero después se estuvo observando durante días y no, simplemente es que parece que es una roca que tiene esa forma, pero desconcertó porque el universo sigue siendo un misterio en su mayoría para el conocimiento que los hombres tenemos de él. Entonces pueden estar ocurriendo fenómenos en estos días que simplemente desconocemos. Ahora bien, hicimos más énfasis con lo que podría ser un volcán, por la historia que tenemos en cuanto a volcanes y las amenazas que hay y la descripción que se hacía una montaña ardiendo que cae en el mar. ¿Por qué? Porque en el caso de un meteorito se parece más lo que dice ahora aquí en lo que es el tercer juicio, la tercera trompeta, tercera copa. Una gran estrella ardiendo como una antorcha que cae del cielo. Eso sí, tiene toda la apariencia de un meteorito. Claro, Juan no va a utilizar la palabra meteorito porque eso es una palabra moderna, es una palabra que acuña la ciencia en tiempos más recientes. Entonces, cuando alguien ve caer algo así ardiendo del cielo, el lenguaje es lo que Juan dice aquí, una estrella, una gran estrella. O sea, no es un meteorito pequeño, es un meteorito muy grande, una gran estrella, y la característica que tienen todos los meteoritos es el fuego, ardiendo como una antorcha. Porque ya dijimos que cuando los meteoritos entran en la atmósfera terrestre, la gran velocidad a la que llevan al entrar en la fricción contra el aire, la atmósfera terrestre tiene aire, y entonces ese choque genera tal cantidad de calor que genera miles de grados de temperatura y cualquier objeto
entraría en incandescencia, en llamas. Entonces, lo que vemos es que ese meteorito impacta sobre la Tierra y provoca que las fuentes de agua dulce se contaminen. Ahí hemos leído, dice, y cayó y afectó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. El agua que utilizamos para beber, las aguas potables, se contaminan en una gran mayoría, dice la tercera parte. Y el nombre de esta estrella es ajenjo. Ajenjo por el efecto que causa. El ajenjo, es una hierba amarga, muy amarga. La palabra en griego es absinthos, que es de derivación incierta, pero significa amargura, y de ahí se ha traducido a ajenjo. Hay una planta, el ajenjo, es una planta amarga, y en la escritura, cuando se utiliza esta planta o esta palabra, absinthos, amargo, simboliza algo trágico. Muchas veces tiene que ver con la tragedia que el pecado produce. Y te puedo mostrar un par de textos para ilustrar esto en Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 15. Jeremías 9, 15. Y después leeremos otro mismo aquí en Jeremías. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Ahí está hablando del pecado del pueblo, y a consecuencia del pecado se le dice que beberán amargura, ajenjo y agua de hiel. También aquí en Jeremías 23, 15, Jeremías 23, 15 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré a beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Nuevamente aquí el profeta relaciona la amargura como una consecuencia del pecado. Los profetas hipócritas que pretenden ser religiosos y no lo son falsos. Pues en la Escritura se muestra así, relacionado la amargura, esa palabra, con el pecado. Lo contrario que pasó cuando Dios les dio el maná a su pueblo. En Éxodo capítulo 15, versículo 23, dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Ahí está. También en el Antiguo Testamento las aguas que se entiende que estaban contaminadas, no podían beber de ellas, eran aguas amargas y le pusieron este nombre, Mara. En cambio, cuando Dios les da el maná, como os decía, el maná es todo lo contrario, es un alimento que viene del cielo y es un alimento dulce, es un alimento, ahí se menciona, dice que era como hojuelas con miel, dice la palabra. Entonces, pues te puedes tratar de hacer una idea. En la miel, pues tenemos todos muy familiar ese sabor, ¿no? Porque ¿quién no ha probado la miel? El ajenjo, como la planta que nosotros conocemos, es una planta que se puede utilizar en medicina, es una planta medicinal, pero sobre todo el ajenjo se conoce por la fabricación de la absenta. La absenta es una bebida alcohólica que tiene bastantes grados, es una bebida fuerte alcohólica. Y se inventó allí por la Edad Media. Se hizo muy famosa la absenta en el siglo XVIII y siglo XIX, sobre todo en los entornos así de las clases cultas, en París, en la ciudad de París.
Hay pintores, escritores, gente de las clases sociales así cultas que se relacionan en sus fiestas particulares y que a veces necesitan inspirarse tomando sustancias. Bueno, pues ahí se hace muy generalizado el uso de esta bebida alcohólica, de la absenta. Se le llegó a llamar el hada verde. A ver, por ahí tenemos a María Luisa, que está en Francia. Allí en francés, pues le llamaban algo así como la fée verte. No sé si lo he pronunciado bien. El hada verde. Y se convierte en una fuente de inspiración para pintores, para escritores, sobre todo muchos artistas, pintores, tomaron la absenta como su musa para entrar en una especie de éxtasis y llegar a pintar cosas que después ves los cuadros y dices, claro, no me extraña, o sea, estos cuadros son muy raros y es porque bebían, se emborrachaban. La absenta provoca un tipo de borrachera un tanto peculiar, pero hay pintores muy conocidos como Rimbaud, Verlaine, Van Gogh, incluso escritores, Víctor Hugo, Oscar Wilde, Monet, o sea, un montón de pintores por ahí que en estos círculos se aficionan a tomar de este tipo de bebida. Pero si se consume así de una forma abusiva, su intoxicación, como os decía, es peculiar. De hecho tiene nombre propio, se conoce como absintismo y provoca una especie de hiperactividad, hiperexcitabilidad. O sea, se entra así como una especie de trance, hay convulsiones, alucinaciones, pero todo eso también degenera en un deterioro del sistema nervioso y por lo tanto muchos de ellos terminaron con demencia y hasta algunos llegaron a murieron, provocado por este tipo de adicción a la absenta. Entonces eso llevó pues que la absenta se prohibió, era una bebida prohibida. Y así, a día de hoy, en algunos países la absenta sigue siendo prohibida. Se considera un tipo de alcohol prohibido como una sustancia tipo de las ramas y de las drogas tóxica y no se permite. En España sí se puede comprar absenta. Yo de hecho por aquí en algún comercio, en el escaparate, he visto alguna botella, me llamó la atención, digo, mira, absenta. Es fácil encontrarlo. El ajenjo, aparte de ser conocido por eso, por la bebida de la absenta, bueno, es una planta medicinal, como antes os decía, y tiene propiedades positivas. Tomado así como planta medicinal en las dosis adecuadas, pues es digestivo, es antiácido, abre el apetito, elimina parásitos intestinales. También sirve para cuando uno padece de episodios de flato, regulariza la menstruación y también funciona contra hongos venenosos y también dice que le atribuyen cualidades afrodisíacas. Entonces, bueno, incluso tengo por ahí la receta para fabricar licor de ajenjo. Bueno, pero parece que estoy en un programa de estos de plantas medicinales y eso, y no es la intención. Entonces, bueno, pues ahí está. Hay un meteorito que impacta sobre la Tierra y este impacto, un meteorito grande, o sea, por eso contamina las aguas. Posiblemente el impacto provoca alguna nube de polvo y el meteorito debe contener algo. Yo lo primero que pienso es algo de tipo radioactivo. Hay meteoritos muy peligrosos, pueden ser radioactivos. Por eso si alguna vez veis que cae un meteorito del cielo y cae cerca de donde estáis y tenéis que ir a ocasión, antes de coger ninguna piedra espacial, aseguraos porque hay meteoritos que pueden contener alta radiación y la radiación es mortal para las personas. Entonces hay que tener cuidado.
El 4 de enero del 2012, la NASA informó acerca de un meteorito en Sinaloa, en México, y hablaron así como una gran bola de fuego surcó el cielo antes de partirse en tres. Podría, según la NASA, pudo haber acarreado problemas de contaminación por los gases que desprendía. Entonces, hay información ya en nuestra historia de meteoritos que por su composición podían haber afectado y contaminado a cosas aquí en la Tierra. En Perú, en el año 2007, también cae un meteorito y en la zona de influencia de la caída de ese meteorito, los vecinos, las personas que vivían en esa zona cercanos al impacto, sufrieron de episodios de náuseas, vómitos, diarreas, dolores de cabeza, de estómago, etcétera. Informaron de que posiblemente había sido por causa de la radiación y, como os dije antes, la radiación mata a las personas, es peligrosa. La radiación destruye las células nerviosas, etcétera, etcétera. Entonces, encaja muy bien en la descripción que hace Juan de este tercer juicio de un meteorito que cae en la tierra y las aguas por esta causa se hicieron amargas. El hablar de las aguas amargas son aguas contaminadas. Es lo que antes hemos leído ahí en Éxodo. Cuando ellos llegan a este lugar y vienen sedientos y alguien prueba las aguas y dice: no, estas aguas están amargas, no bebáis. Llamaron a aquel lugar las aguas amargas de Mara. Bueno, es agua venenosa, agua que no se puede beber, está contaminada. Muy bien. En el capítulo 16, al verlo desde la perspectiva de la Tierra, ahí habla del efecto que provoca este meteorito. Por eso dice que las aguas se volvieron como de sangre. La sangre está relacionada con la muerte. Entonces las aguas están contaminadas, no se pueden beber. El panorama mundial se vuelve cada vez más difícil. Nota que la vida cambia por momentos. La tierra se vio afectada al principio, la primera plaga, los hombres contrajeron enfermedades terribles, el mar se volvió todo como de sangre, murieron casi todos los seres vivos que había en el mar. Bueno, piensa que el mar es una de las depuradoras naturales, la depuradora natural más importante que tenemos en la Tierra, por su composición en cuanto a la salinidad, la sal, las corrientes, todo. Por eso es posible la vida en el mar, porque piensa que la humanidad lleva siglos arrojando todas las porquerías que generamos al mar, todo. Ahora mismo en países, sobre todo países occidentales, el tratamiento de las aguas residuales ya es una obligación por ley y todo lo que llega al mar en principio ya llega reciclado, llega en una medida purificado. Pero durante mucho tiempo, y aún hoy en algunos países, no se hace. Y al mar va todo, incluso las aguas, no solamente las aguas de los alcantarillados, de todo lo que es los residuos de las ciudades, sino también de las fábricas, las industrias, toda la porquería que los hombres generan, se manda al mar. Y el mar lleva muchos años sufriendo todo ese abuso. Pero Dios lo creó con una funcionalidad tremenda para la tierra. Gracias al mar existe la vida. Entonces el mar perdió esa cualidad. La humanidad va sufriendo por momentos. La tercera parte de las aguas potables está afectada. Y el agua ya es un bien que escasea en el mundo. Hoy por hoy el agua es un tesoro, porque sin agua no hay vida. Y el hombre se está dando cuenta que el agua empieza a escasear. Y claro, tenemos que conservar nuestros niveles de bienestar, ¿no? Y de ahí pues que los millones y millones de litros cúbicos que se gastan en piscinas, en regar campos de golf, en jardinería, todo para el ocio, para el placer, para el disfrute, es tremendo. Cuando otra gran parte del planeta no tienen ni una poca de agua para llevarse a la boca.
A veces tienen que desplazarse kilómetros para encontrar aguas, y son aguas que están de color marrón, aguas estancadas, pero es lo que tienen para sobrevivir. Hay poblados que sobreviven gracias a ONGs con ayuda humanitaria que traen camiones cisternas cargados con agua para que puedan tener agua. Olvídate de tener agua para lavarse, olvídate de poder abrir un grifo y que corra el agua. Nosotros, los que lo tenemos así en nuestras casas, tenemos que apreciar. Por eso a veces se hacen campañas de ahorro de agua. Tenemos que ser sabios y ahorrar agua, porque abrir el grifo y dejar que corra el agua para nosotros no supone nada. Pero en este mundo cada vez hay más escasez de este elemento que es vital para nuestra vida. Muy bien, hemos visto la primera plaga afecta a la tierra, la segunda al mar, la tercera a los ríos, la cuarta, vamos a verlo ahora, afecta al sol. Apocalipsis 8, 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y vamos a ver cómo se describe con el derramamiento de la cuarta copa, cómo se describe desde el punto de vista de la tierra. Capítulo 16, versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado que quemara a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, dice ahí. Bueno, como notas, coincide que la afectación es sobre el sol. Desde los cielos se ve que el sol, las estrellas y la luna retraen su resplandor. Desde el punto de vista de la tierra, el sol provoca quemaduras en los hombres. Aunque esto pueda parecer que es contradictorio, no lo es. Piensa que ahí dice que el sol, la luna y las estrellas pierden una parte, la tercera parte de la luz. Y de 3 partes de luz del día, pues también eso se reduce. Entonces ya no brilla como antes. Podría ser una consecuencia del impacto del meteorito o del megavolcán de la segunda trompeta. Todo esto puede tener una afectación. Ya vimos que hay precedentes en la historia. Os conté que en el año 1800 y pico hubo un año entero que no hubo verano, porque la erupción de un tremendo volcán expulsó tal cantidad de cenizas a la atmósfera que durante un año casi que no penetró la luz del sol. Entonces, lo que estamos viendo son fases que se suceden una detrás de otra, y todo lo que ha pasado hasta ahora bien podría haber levantado esas grandes cantidades de polvo a la atmósfera o de cenizas, y esto provocar que hay una alteración en la atmósfera a la hora de dejar que la luz de los astros nos lleguen, y de ahí que se ve cómo se oscureció todo. En el versículo 13 dice, y miré y vi volar, a ver, déjame que miro, sí, en el versículo 13 dice, y miré y oí al ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Eso viene. Y ahí, en el 6:10, ¿te acuerdas que los ángeles oraban, los mártires, oraban diciendo, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? Bueno, ahora estos juicios están afectando sobre todo el reino de Satanás. Ya no hay tiempo de gracia, de salvación. Ahora está respondiéndose a la oración que los mártires levantaron al trono. Los que moran en la tierra en estos últimos tiempos van a orar así, de esa manera, al ver la perversidad del anticristo, de la bestia, de cómo va a estar asesinando a todos aquellos
que simplemente no entren a obedecerle, a hacer lo que él pretende, a hacer lo que él quiere. Entonces, decía antes que aunque parezca que es como contradictorio, si el sol y las estrellas se oscurecen, ¿cómo es que el sol quema más a las personas? Bueno, sabemos que la luz que nos llega del sol, o mejor dicho, el efecto de los rayos solares, varían, son diferentes. El sol nos llegan rayos luminosos, rayos ultravioleta, nos llegan diferentes tipos de energía de parte del sol. Entonces, lo que nos quema cuando tú estás sin camisa al sol en verano y te quemas, lo que te quema no son los rayos luminosos. Lo que nos quema es la radiación o los rayos ultravioletas. Es lo que quema. De ahí que a veces se ha dado el caso de que en un día que aparentemente está nublado y no ves brillar bien al sol, también te puedes quemar. Y damos fe de eso, algunos lo sabemos bien. Yo siempre me acordaré, porque yo era jovencito, era como adolescente, creo recordar, y recuerdo, pues yo me quemé un poco, pero mi madre se quemó un montón, le salieron ampollas y todo en la espalda. Si está hoy por ahí escuchando el estudio, que normalmente se conectan allí en casa de mi hermano y siguen el estudio y eso, pues ella se va a acordar mucho mejor que yo porque lo pasó muy mal. ¿Y cómo fue que se quemó? Bueno, pues estuvimos en una zona que hay aquí al sur de Cataluña, que se conoce como el delta del río Ebro, y ahí hay unas marismas, y fuimos ahí a pasar el día. Y estuvimos ahí con familia, y estuvimos por allí. Y estaba así como nublado, era como una neblina de esas que no está nublando, pero no había luz de sol. Se veía el sol entre la neblina, ahí difuminado, pero ninguno pensamos que nos podíamos quemar, porque no había luminosidad del sol. La luz del sol no penetraba la neblina, las nubes, pero los rayos ultravioletas sí. Y entonces no te das cuenta que te estás quemando, te confías y después de unas cuantas horas es cuando te notas y ya no hay vuelta atrás, ya te quemaste. Entonces eso sucede, eso ocurre. El hecho de que el sol se oscurezca no quiere decir que no queme. De hecho, algo ocurre en la atmósfera que provoca que el sol quema mucho más de lo habitual. Fenómenos extraños. Hoy en día oímos que si la capa de ozono, que si el campo magnético de la Tierra, que si tormentas solares, son amenazas que se ciernen sobre nosotros, que los científicos nos dicen, nos informan, y que hace que los expertos siempre tengan aparatos controlando y vigilando todas estas cosas, porque podría ser una amenaza seria para la humanidad. Y son cosas pues que ocurren en nuestro mundo, en nuestro universo en el que vivimos. Entonces, bueno, tenemos esa advertencia que hemos leído, hemos visto 4 plagas, pero las 3 que faltan son peores. Por eso el mensajero que está avisando de eso dice, ¡ay, ay, ay! Manifiesta esa triple queja, ¡ay, ay, ay!, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Los 3 juicios que faltan van a ser peores. El mundo ya está resentido. La humanidad está ya está sufriendo, está afligida. Están experimentando una situación que nunca antes el mundo había experimentado. Los que moran en la tierra todavía les queda por pasar un tiempo terrible, muy mal. Por eso, hermanos, gracias a Dios por el tiempo que Él nos da ahora para aprovecharlo, para arrepentirnos, para servirle. Es un tiempo realmente de privilegio que no sabemos valorar ni apreciar muchas veces, porque todo está tan bien y malgastamos el tiempo a veces en cosas tan vanas, tan simples. Malgastamos, como antes decíamos, los recursos que tenemos de la naturaleza a nuestro alrededor
sin valorar y apreciar realmente lo que tenemos, sin ser conscientes de lo que se sufre cuando se carece de según qué cosas, que tenemos que ser agradecidos a Dios, pero responsables también, y saber aprovechar el tiempo que Dios nos está permitiendo en servirle, en predicar su palabra, en compartir el Evangelio con toda criatura. Cuando dice ahí que oía un ángel, a un mensajero volar por en medio del cielo, esa expresión, volar, algunas versiones de la Biblia lo traducen de otra forma. Lo traducen como, en lugar de decir, y oí un mensajero volar por en medio del cielo, otras versiones lo traducen como un águila volando. Es interesante que exista esa traducción. Vamos a leer ahora un texto, porque en Isaías 40:31 aparece así esa expresión. Pero déjame que estoy mirando en el ordenador otras versiones. ¿Ves? Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente. ¡Ay, ay, ay! Reina Valera lo tradujo como un mensajero, un ángel. Pero la traducción más según el texto original es como un águila. Otra versión, palabra de Dios para todos. Entonces vi un águila volando alto y oí con voz fuerte que decía, otra versión que dice también así. Si miro, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, dice: y seguí viendo, oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía a fuerte voz, ay, ay, ay. Y Dios habla hoy, por ejemplo. Luego miré y un águila que volaba en medio del cielo. ¿Notas? Prácticamente todas las versiones traducen este texto como no un ángel, no un mensajero, sino un águila. Parece que eso es lo que dice el texto original. Un águila. Y oí que el águila decía. Por eso el traductor de Reina Valera, un águila que dice, interpretó y puso mensajero, ángel. Pero en realidad en el texto original está hablando de un águila. Decía que íbamos a leer en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La Biblia dice que los que esperamos en Dios seremos como las águilas. Claro, esto es metafórico. Se habla de que estaremos en las alturas, habla de que no nos cansaremos, no nos fatigaremos. Está hablando de la promesa de lo que un día seremos, pero curioso que diga que seremos como las águilas. Tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas. Y que ahora en Apocalipsis se diga que oí un águila volando y decía esto. O sea, no es un águila normal, porque las águilas no anuncian hablando estas cosas. Aquí el ser que describe Juan es alguien que está al servicio de Dios y participando en estos eventos, o sea, tiene que ver con los santos, con los creyentes. Recuerdas que en los seres vivientes, uno de los seres vivientes tenía también cara como de águila, ¿te acuerdas? Que lo hemos estado estudiando, ahí lo tienes. Entonces, en esa apariencia ahí estamos. Dice, pero volaba, sí, es que nosotros volaremos en los cielos. No te olvides de eso, nos reuniremos cuando seamos arrebatados, nos reuniremos con Cristo en las nubes, tendremos esa capacidad de volar. En el cuarto sello vimos al cuarto ser viviente en su apariencia de águila, como águila. No dice que sea un águila, dice que era tenía apariencia
como de águila. Ay, ay, ay. En el griego la palabra es ouai, que es una exclamación de aflicción, es una queja, es un lamento, es un lamento. En Mateo 24, déjame que te muestre otro texto en relación con lo que estamos diciendo antes de seguir avanzando un poquito más. Mateo 24, 26 al 28, vamos a leer, capítulo 24, versículos 26 al 28. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, ahí hay otro versículo que habla de las águilas. Nuevamente esto es metafórico porque habla de donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Posiblemente la traducción más exacta sea las aves de rapiña, buitres y aves que se alimentan de cadáveres. Pero bueno, quería leerte así porque también ahí se habla de las águilas. Así que este anuncio que estamos leyendo del capítulo 8, versículo 13, divide las plagas, las 7 trompetas y 7 copas, las divide en 2 partes. Las 4 primeras, que ya vimos que afectó a la tierra, al mar, los ríos y el sol, y tuvo que ver el lenguaje que se usa ahí, calor, sangre, fuego, ajenjo, oscuridad, todo eso, las 4 primeras plagas, y vienen las 3 postreras, que se identifican como más severas todavía si cabe, y que vamos a ver que van dirigidas más exactamente a las personas. En este caso, las 4 primeras alteraron elementos del universo, de la naturaleza, de la tierra, ríos, mar, sol. Las 3 últimas, la afectación es especialmente sobre las personas, y más que nada sobre las personas que forman parte del reino de la bestia. Y otro detalle, son plagas vivientes. No es un meteorito, no es una montaña, no, son plagas vivientes. ¿Qué quiere decir que son plagas vivientes? Seres demoníacos, infernales. Veremos un enjambre que sale del propio abismo. Veremos un ejército que procede del río Éufrates, un ejército de seres infernales. Veremos como una compañía desciende del cielo. Plagas que vienen por una acción directa de seres vivientes y que afectan de una forma directa a las personas, especialmente a los que sirven a la bestia, a los que forman parte de su reino. Por eso son mucho más terribles que las 4 primeras plagas, que eran inanimadas. En estas tres plagas postreras no solo está el factor del efecto que producen, sino de lo que también representan y la influencia que tienen. Y bueno, nunca olvides, y no lo perderemos de vista, que son juicios que tienen un propósito. Dios está detrás de todo esto. No son calamidades que vienen por causas naturales, como estábamos tratando de ver, un meteorito, un volcán. No. En este caso hay una intención. Dios va a permitir que un ángel, un mensajero, abra el cerrojo del abismo para que salgan estos seres demoníacos que estaban ahí reservados para este día y esta hora. Entonces, ahora no hay causas naturales ninguna. En los otros casos, Dios se vale de los juicios que tienen que ver con estas causas que podríamos decir desde el punto de vista de los hombres naturales. Pero en este caso no hay ninguna otra explicación. Están provocadas por seres vivientes, o sea, por seres vivos, espíritus, demonios, y que actuarán sobre las personas provocando un terrible sufrimiento. Y todo esto, como decimos, está bajo el control de Dios.
lo que Dios está haciendo es avanzar en la consumación de la redención. Son parte del propósito que Dios tiene para redimir y recuperar todo lo que puede ser salvado, todo lo que puede ser recuperado. Entonces lo que se está preparando es el reino de Cristo y de los santos en una tierra que va a ser transformada en una especie de paraíso, porque va a ser un tiempo de reinado en el que Cristo reina y en el que va a haber paz en el mundo. Si Cristo reina, no hay guerra, no hay terrorismo, no hay violencia. En Isaías 35:1 se describe de esta manera, vamos a leerlo. Isaías 35:1 dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados, forzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así lo describe Isaías, el tiempo que vendrá. Un terreno yermo es un terreno desolado, sin plantas, sin vida. Dios maldijo la tierra por causa del pecado. ¿Recuerdas en el paraíso cuando Adán y Eva pecaron? La tierra quedó maldita. Por eso en los paisajes que miramos alrededor nuestro en el mundo, hay pasajes que todavía reflejan la gloria de Dios con su verdor, con el agua, pero hay paisajes que son terribles, un desierto, qué difícil la vida, entornos hostiles, tremendo, ¿no? Pero en este caso, el reino de Cristo y sus santos con él van a devolver al planeta Tierra parte de esa gloria, porque Cristo reina. Y no estamos hablando todavía de los cielos nuevos y tierra nueva, ¿eh? Estamos hablando de un periodo, reconozco, confuso, lo que denominamos el milenio, 1000 años, pero que todas estas profecías parece que se refieren a ese periodo. Y ya llegaremos un poco más adelante cuando se hable de los 1000 años para estudiar más en profundidad. Pero ahora la tierra está bajo maldición. En ese periodo la tierra será bendecida por causa de la presencia de Dios. En el Salmo 37:11 se habla de esto. Dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y en Isaías, vuelvo otra vez a Isaías capítulo 24, versículo 18 al 23, Isaías 24, 18 al 23, dice: y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Días difíciles para la tierra, días en los que los 3 ayes, las 3 plagas postreras,
van a conducir al fin de los tiempos, al fin del reinado de la bestia, Satanás, del anticristo. Y así el capítulo 9 continúa. Aún seguimos viendo capítulo 9 y capítulo 16 en paralela. Porque ahora viene el primero de los ayes, que es la quinta trompeta y es la quinta copa. Así que vamos a leerlo, es capítulo 9, versículo del 1 al 3. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo, escucha bien, salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Langostas del abismo. ¡Guau! Bueno, ¿cómo lo describe la copa? Porque esto es lo que se ve, lo que ve Juan desde los cielos. Pero en la descripción que tenemos de la quinta copa, cómo se ve esto desde la tierra, es muy interesante los detalles que se nos da ahí. El quinto ángel, estoy 16, versículo 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Dice que surgen del abismo esta especie de langostas. El caso es que lo que surge del abismo afecta a la tierra nuevamente, el sol vuelve a ser afectado, la luz del sol, y el efecto que estas especies de langostas que salen del fondo de la tierra produce en los hombres, bueno, pues ya lo hemos leído, que los hombres sentirán tanto dolor por sus úlceras que dice que mordían de dolor sus lenguas. Eso sí, manifiestan su carácter, blasfeman contra el Dios del cielo por lo que están sufriendo. Y dice, y no se arrepintieron de sus obras. Esta plaga es enviada directamente sobre el trono de la bestia, su reino, su poder. La estrella que cae, dice, vi una estrella que cayó del cielo. El texto original dice, vi una estrella que había caído. Aquí en Reina Valera lo dice de esta forma, pero cualquier otra versión lo pone en tiempo pasado. Tengo abierta Dios habla hoy. Dice, vi una estrella que había caído del cielo. O sea, él no la ve caer. Él sabe que una estrella ha caído, pero él no la ve. Y dice que a esa estrella se le dio la llave del abismo. Por lo tanto, entendemos que no es una estrella, no es un meteorito, sino estamos hablando de una persona comisionada por Dios para abrir el abismo, para abrir la llave del abismo y soltar a esos seres que están ahí. La pregunta es, ¿y quién es? Bueno, quizás tengamos alguna referencia en el Antiguo Testamento, alguna de estas profecías que están relacionadas con lo que estamos leyendo. Por ejemplo, si leemos en Isaías capítulo 14, versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Oh, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿De quién está hablando el texto? De Satanás. Ahora bien, nosotros sabemos por algunas cosas que nos enseña el Nuevo Testamento, Jesús concretamente, en Lucas capítulo
8, versículo 31, fíjate lo que dice ahí, ¿te acuerdas aquella escena en la que Jesús enfrenta a un endemoniado? Lo conocemos como el endemoniado gadareno, y los demonios, que dice que eran una legión, dice que le rogaban, Lucas 8:31, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Bueno, está hablando del mismo lugar que ahora dice en Apocalipsis que a esta estrella se le da la llave para que abra el abismo. Tenemos estas dos opciones, son dos interpretaciones distintas. Una interpretación dice, como hemos leído en Isaías 14:12, que es Satanás quien Dios le da la llave para que libere a estos seres demoníacos que están en el abismo. Y otra hipótesis, otra interpretación, es que es alguno de los mensajeros, de los redimidos, de los santos que están participando en todos estos eventos, en todas estas acciones que estamos viendo aquí en estos episodios de Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis 1, 17 y 18, si te acuerdas, Jesús dijo: cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí y me dijo, Cristo dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor tiene las llaves de todo, no solamente de las cosas de los cielos, también de las cosas que tienen que ver con el abismo y con todo esto. O sea, la Biblia nos enseña, no sabemos bien por qué, no tenemos todos los detalles, Dios sabe, pero nos enseña que hay un lugar al que la Biblia denomina abismo, en el cual hay seres encarcelados, seres que están ahí reservados con un propósito que Dios tiene, para un tiempo determinado, para un fin determinado. Hay detalles en este pasaje que hemos visto. Dice que se abrió el pozo del abismo, versículo 2, 9:2, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, hasta el punto que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, de ese lugar, del abismo, cuando es abierto, subió humo. En Judas, versículo 6, Judas, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, ahí dice que hay demonios, seres que cayeron, y que fueron guardados, aquí dice en este versículo, en prisiones eternas, bajo oscuridad, o sea, fueron encarcelados con un fin, con un propósito. Si avanzo un poquito más en Apocalipsis y me voy al capítulo 20, y os leo los 3 primeros versículos, dice, vi a un mensajero que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo que dice aquí es que el mismo Satanás será encarcelado en este mismo lugar del que estamos hablando, en el abismo, durante 1000 años. ¿Y quién lo encadena? Un mensajero de los cielos que viene con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Viene con la llave porque, como hemos leído antes en Apocalipsis 1:17, Cristo es quien dijo, yo tengo las llaves, aún del Hades, del infierno, de todo. ¿Cómo vas procesando toda esta información? Estoy ahí bombardeando con un montón de información, pero esto nos lleva a esta idea que os apuntaba antes, que del humo salieron langostas sobre la tierra, de que estas langostas no son terrenales, no son como los saltamontes que nosotros identificamos como
langostas, sino son demoníacas, sobrenaturales, infernales. Y te quiero recordar algo, esto no es un símbolo, esto es literal. Como mucho Juan lo que a veces busca son símiles, pero es literal Apocalipsis. No es simbólico, esto dice aquí, pero hay que imaginarse otra cosa. No, no. Apocalipsis nos está contando lo que Juan está viendo, nos lo está describiendo. Él está viendo estas cosas como están ocurriendo. Y claro, evidentemente esto es algo que no hemos visto nunca, ¿verdad? Pero en este tiempo del fin se va a ver porque, como hemos leído, son seres demoníacos que están encarcelados, destinados para ese día, esa hora, para algo concreto. Y no es la última, cuando avancemos en estos 3 ayes, vamos a ver las otras que vienen que no te puedes, si no te has leído no te lo imaginarías. Seguramente ya habéis leído estos pasajes y ya sabes de qué hablo, pero si no lo recuerdas o no lo has leído te va a sorprender las otras 2 plagas que vienen, que estarán por venir. En el profeta Joel, capítulo 2, vamos a leer el versículo del 1 al 10 porque está describiéndonos este tiempo. Joel y algunos profetas tuvieron visiones de las cosas que vendrían en los últimos tiempos. Y Joel, con la revelación que Dios le dio en esta profecía, describe así, mira: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Nota que empieza tocando una trompeta, ¿vale? Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Humo, tinieblas, que oscurecen todo, un pueblo grande, un ejército. Delante de él consumirá fuego, tras él abrasará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. ¿Notas? De ahí la idea de langostas, porque las langostas lo que hacen es esto, devastar. O sea, las langostas, esas, a veces hemos escuchado, hoy en día existen estas plagas de langostas, sobre todo en África se generan, que se ve como una nube, así como describía Juan, y subió del abismo como una nube, por eso dice de langostas, porque estas plagas de langostas se ven ahí como nubes que avanzan y por donde avanzan lo destruyen todo, no queda nada verde, se lo comen todo, es una devastación total. Por eso utiliza esta comparación, esta forma metafórica de hablar. Y fíjate ahora versículo 4, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. No dice que sean caballos y gente de caballo, dice que tienen aspecto como. ¿Lo notas? Utiliza un símil Joel también. Su aspecto como de caballo y como gente a caballo correrán. Versículo 5, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. ¿Cómo? Está comparando, buscando similitud con algo que nos ayude a imaginar. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. O sea, es algo nunca visto, algo que va a hacer temblar al más valiente, al más fuerte. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. O sea, son imparables, avanzan y ni muros ni nada los puede frenar. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. O sea, son seres que no son de carne y hueso, no son mortales. O sea, aunque le des con una espada no les pasa nada. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¡Wow!
¿Te das cuenta? Nos podemos imaginar, tiene que ser horrible. La película de terror peor que uno pueda imaginarse ver no tiene comparación con esto, y esto es realidad, no es ficción. Aquí se está describiendo algo que ocurrirá. Es una descripción literal de lo que pasará en esta quinta plaga. Por eso comenzaba diciendo, ay, 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 de los moradores de la tierra. Ay, 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 a causa de estas plagas que están viniendo ahora, porque sobrepasan todas las expectativas y nada anteriormente tuvo que ver con nada a esto. La descripción que se hace aquí es totalmente opuesta a la descripción que hace Apocalipsis de los que sirven a Dios. Por ejemplo, los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes combinaban caballo, hombre, león. Espérate que ahora estoy mezclando cosas. Aspecto de becerro, de león, de hombre, de águila. En este caso dice que estos seres que hemos leído ahí, su descripción es diferente. Ahora Apocalipsis nos va a describir cómo son. O sea, ahora fíjate la descripción que hace Juan de estas langostas que suben de la tierra. Y aquí ya está la conclusión final de que no son langostas normales. ¿Dónde nos hemos quedado? Habíamos leído hasta el versículo 3, ¿no? Sí, vamos a seguir. 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, o sea, no son langostas de las que comen hierba, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Ves lo que decíamos? Son plagas que afectan especialmente a los que forman parte del reino de Satanás. Estas langostas, seres demoníacos, están bajo autoridad, no hacen lo que les da la gana, sino que se les mandó. Dios manda, Dios reina. Cuando Cristo ordenaba a los espíritus obedecían, aun los espíritus inmundos. ¿Entiendes? Entonces, estaban en el abismo encadenados, reservados para este día y para esta hora. Y ahora son liberados por alguien que Dios envía con las llaves del pozo del abismo, y salen y se les da límites y se les manda y se les da especificaciones. Solamente pueden dañar a los hombres que no tienen la marca de Dios en sus frentes. Bueno, para los creyentes de este tiempo esto será un alivio, porque hasta ahora están siendo masacrados por el reino del anticristo. Ahora el anticristo tienen problema para administrar los problemas que se le vienen encima, así que esto aliviará la persecución contra los santos en este tiempo. Versículo 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. O sea, no causan la muerte. Lo que provocan es sufrimiento, un sufrimiento que se prolongará por 5 meses. La palabra tormento, que se ha traducido en este versículo 5 al castellano, en el griego es basanizo, que significa afligir, azotar, fatigarse, tormento, eso es lo que significa. O sea, es terrible, 5 meses sufriendo sin poder evitar aliviar ese dolor. Por eso dice en el versículo 6 que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, el sufrimiento llega a tal nivel que los hombres preferirían morir para dejar de sufrir tanto, pero no pueden. La muerte huye de ellos. Tienen que sufrir este juicio. Dios los lleva a que experimenten lo que ellos mismos están causando de dolor a otras personas. Y ahora viene la descripción. ¿Cómo son estos seres que salieron del abismo? Bueno, si después tenéis pesadillas por la noche, tápate los oídos, no escuches.
se va a describir cómo son los seres demoníacos. El aspecto de estas langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. ¿Cómo? Todos son símiles. Juan está viendo algo y nos está describiendo con palabras de cosas que conocemos nosotros. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Pero no son caras humanas, son como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Si tuviéramos un buen dibujante aquí entre nosotros, podría tratar de hacer un dibujo con la descripción que aquí se nos da. Como os decía antes, son totalmente opuestos a la descripción que hace de los 4 seres vivientes. Los que sirven a Dios hasta ahora han sido descritos pero en sus acciones, en sus obras, en lo que hacen, se reflejaba la gracia de Dios. Adoran a Dios, confiesan su nombre, reconocen, no causan ese dolor y ese sufrimiento a las personas. Nota que se está refiriendo, vamos afirmando la idea de que no son saltamontes, no son langostas, y interpretamos que son seres demoníacos, porque entre otras cosas tienen inteligencia, reciben órdenes, van a saber distinguir el que tiene el sello de Dios y el que no tiene el sello de Dios en su frente. ¿Notas? Entonces, ¿te parece? Javi dice, acabas de describir un helicóptero de guerra. Bueno, es cierto que al leer estas cosas, muchos tratan de eso, de buscar similitudes con cosas de las que nos rodean, y Benito dice, a mí me ha venido la misma idea. Es cierto, y seguramente quizás incluso estabais condicionados porque es posible que alguna vez hubieseis oído o leído algo de esto, porque algunos imaginaron eso. Pero no es el caso, no está describiendo armamento. Recuerda que nos tenemos que ceñir a lo que la Escritura dice, y en el contexto, aunque se podría buscar esa similitud, alguno podría decir el abismo es una base militar y salen los helicópteros y como langostas el ruido que hacen, el estruendo, el no sé qué, podría ser. Y incluso algunos dicen y eso de que no maten a las personas y las dañan durante 5 meses, podría ser un efecto de algún arma biológica o un arma radioactiva, etcétera, etcétera. Podría ser. Pero tenemos que ser lo más bíblicos posible y ceñirnos lo máximo posible al contexto. Y habéis visto que tenemos diferentes pasajes en la Biblia que hablan de seres demoníacos encarcelados en el abismo, están encerrados, hemos visto que el propio Satanás será encarcelado en ese lugar y que son seres demoníacos que están ahí para ser liberados en su tiempo, en su momento. Entonces está hablando de un mundo espiritual que tiene que ver con demonios. Y más aún si seguimos leyendo, porque en el versículo 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel, al mensajero del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. El mensajero del abismo, el ángel caído del abismo. Un ejército de seres demoníacos con un ángel demoníaco principal al frente. Se nos da su nombre en hebreo y en griego. En hebreo, Abadón significa destructor.
Y en griego, Apolión, ¿qué significa? A ver si lo sabéis. Muy bien, a los que hayan dicho destructor, significa lo mismo. La palabra Abadón en hebreo significa destructor, la palabra Apolión en griego significa destructor. Ese es su nombre, el ángel del abismo. Lo contrario a Salvador. Todo lo que es la obra de Satanás se opone a lo que es la obra de Cristo. Todo es diferente. En 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué palabra es en griego? Apolión. O sea, en el Antiguo Testamento, algunos perecieron por mano del destructor, de Apolión, porque murmuraron. Uy, qué peligroso eso de murmurar. Cuando uno practica según qué cosas que desobedecen a Dios y te convierten en enemigo de Dios, no te olvides que a veces Dios quita su mano protectora y te deja a expensas del enemigo para que trate contigo. Si no eres hijo, no le perteneces a Dios. Dios no va a mediar por ti. En el reino de Satanás entendemos que hay jerarquías. Jesús habló del reino, habló del mundo de Satanás como un reino. Habló de que un reino no puede estar dividido. Cuando dijeron, tú por Satanás echas fuera a los demonios, por Belcebú. Y Jesús dijo, un reino no puede estar dividido. Satanás no se puede echar a sí mismo. O sea, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas. O sea, la Biblia nos describe el reino de Satanás también como un reino con jerarquías. Por eso aquí entendemos que este ángel del abismo, cuyo nombre es destructor, está al frente de este ejército de seres malignos que salen del pozo del abismo. ¿Sabes? Apolión, el destructor, en el griego moderno, ¿sabes cuál es la palabra? La palabra es Apolo. ¿Sabes quién era Apolo en la mitología griega? Era hijo de Zeus. Zeus era el dios padre, el dios principal. Apolo era su hijo, el hijo de Zeus. Dios de la luz y del sol, Zeus. Bueno, pues ahí hay cosas que pensar e investigar. La idolatría, los ídolos, quién está detrás de los ídolos. A veces se les resta importancia. Mitología es todo invento, todo inventado. Cuando tú lees mitología griega o romana y lees todas las historias de los dioses del Olimpo, dices, pero ¿y eso eran dioses? Conspiraciones, muerte, abusos. Tienen poder en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses, dice en el versículo 10. Dice que sus colas eran como de escorpión. ¿A quién le ha picado alguna vez un escorpión? Que levante la mano. A ver, de los que hay ahí. Que levante la mano. Bueno, Yoli y Gaby hacían una acotación, lógica también. Dice, pero a los sellados de Dios no los toca, a los otros sí, un helicóptero o un virus no distingue entre ambos. Bueno, también es un argumento más. La descripción, ya digo, la descripción, aunque es inevitable a veces imaginarse eso, claro, Juan está ahí describiendo, pero nos ceñimos más que a la lógica a lo que dice la Biblia, y la Biblia está hablando, dando detalles concretos. El pozo del abismo no lo dice solo aquí, tenemos esas otras referencias que hablan de esos seres demoníacos que fueron encarcelados, y todo tiene que ver con esto. El que los comanda es un demonio, Apolión, el destructor, en fin, es lo que la Biblia describe, ¿no? Habla de seres individuales, un abismo, pero cada una de esas langostas está descrita con una personalidad propia, como un ejército innumerable. Recuerda, dice que salen como una nube.
O sea, la visión, por eso Juan habla como de langostas, ¿no? Porque Juan estaba acostumbrado a haber visto alguna plaga de langostas. Yo las he visto en los documentales, en vivo no, pero una plaga de langostas se ve a lo lejos como una nube, se ve como una nube, pero de cerca son langostas, son bichos así grandes. Entonces, toda esa descripción que suben del abismo, el humo, en fin, son tantos detalles que no dejan margen sino a tener que aceptarlo literal como ahí lo está diciendo la palabra. Bueno, nadie ha dicho si le ha picado un escorpión o no, a mí tampoco. Pero busqué en internet, busqué cómo se siente una picadura de escorpión, cómo se describe. Os lo voy a leer, como dice ahí literalmente, cómo se siente una picadura de escorpión. Porque dice que los que sufren su plaga, de esa cola que tienen como de escorpión, son atormentados por 5 meses, pues un tormento por 5 meses más o menos descrito como sería una picadura de un escorpión sería así. Provoca en el ser humano una intoxicación que se manifiesta principalmente por el dolor en el sitio de la picadura y una gama muy amplia de signos y síntomas locales como generales. Los primeros son dolor, sensación de haber sido quemados, eritema localizado, edema, sensación de adormecimiento, contracciones musculares, piel sudorosa y pálida, fiebre inicial seguida de una hipotermia, cefalea, dolor de cabeza, vértigo, astenia con somnolencia, estado de agitación, vómitos acuosos, distensión abdominal, diarrea, cólico intestinal, perturbaciones visuales, dolores musculares y articulares, taquicardia, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y disminución de la producción de orina. Si así lo compara la Biblia con lo que sería una picadura de escorpión, pues imagínate 5 meses sufriendo eso. Por eso dice que buscarán la muerte y no la hallarán. Estos seres demoníacos se les ha dado límite. No los podéis matar, solo los podéis atormentar durante 5 meses. Eso es lo que va a durar la 5ª plaga, el primero de los ay. Tremendo, ¿no? Dientes como de león. Wow. En la descripción son símiles. Te tienes que quedar con toda la descripción, ¿vale? Porque sí que es cierto que el aspecto como de langostas, sobre todo el imaginártelo como un helicóptero, es por el ruido que dice que provocan, pero vamos a volver a leer la descripción, versículo 7. El aspecto de las langostas, semejante a caballos preparados para la guerra. O sea, un caballo preparado para la guerra es una bestia inmensa. Los caballos que se utilizan para las batallas, las guerras, son razas especiales, no cualquier caballo sirve. Son caballos más grandes y se les ponía armadura. En su cabeza se ponía una coraza. Ahí cuando tú ves al caballo ese resoplando, nada más ver al caballo te da miedo. Se les equipaba con objetos de coraza, pero a la vez que pudiesen causar daño, como pinchos, cosas que el propio caballo llevaba. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras, las caras de estos seres tienen cara, ¿vale? Nota esto, tienen cara. ¿Y cómo es su cara? Como caras humanas. Y tienen cabello. Su cabello es como cabello de mujer. O sea, es como cabellos largos. Y sus dientes como de leones. Si te tratas de imaginar esto, son muy feos. Corazas como corazas de hierro. Y ahí es cuando habla del ruido de las alas. Pero también antes hemos visto que vi como un águila volando. O sea, aquí vuelan muchas cosas. Y sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y habla de las colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas, con ese poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y que tienen por rey sobre ellos, rey
al ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón y en griego Apolión. Hermanos, eso es una de las cosas más que van a suceder en estos postreros tiempos. Alguno dirá, y si son seres demoníacos, ¿por qué afectan al reino de Satanás? Bueno, porque léelo otra vez, Dios les ordena que actúen así. ¿Te acuerdas en la escena de Job, cuando Satanás se presenta ante Dios y después Satanás provoca todo el sufrimiento en Job? Pero ¿te acuerdas de quién viene la idea? Dios es quien le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, varón justo y perfecto? Y Satanás entonces le dice a Dios, sí, pero es así porque todo le va bien. Si yo le toco, entonces parece que es Satanás quien quiere, pero es Dios quien toma la iniciativa, porque cuando tú te lees todo el libro, ves que detrás de todo ese sufrimiento Dios tiene un propósito para la vida de Job. Al final, recuerda que Dios es soberano y ante el nombre de Cristo se va a doblar toda rodilla. Aún los demonios y aún el mismo Satanás tienen que aceptar que quien tiene el poder, la autoridad y todo es Dios. Y aún Dios se puede servir de los seres demoníacos. ¿Recuerdas algún pasaje en el Nuevo Testamento que Dios se usase de un demonio para un fin que Dios tuviese con uno de sus hijos? Pues es muy interesante al leer todo esto que hemos visto y recordar en Corintios, en 2 de Corintios, cuando Pablo habla de su aguijón en la carne. ¿Te acuerdas las palabras que usa Pablo? Dice, 3 veces le he rogado a Dios que me quite este aguijón, pero Dios ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y habla del aguijón y dice, este mensajero de Satanás que me abofetea de día y de noche. Un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Interesante, ¿no? Dios ha usado demonios a través de los tiempos para sus propósitos, porque al final nadie puede resistirse a su autoridad. Cuando Cristo le ordenaba un espíritu, el espíritu obedecía. Antes de que nadie se diese cuenta, cuando Jesús llegaba a un lugar, los primeros que le reconocían a Cristo eran los endemoniados. Venían ante Jesús y se postraba el endemoniado. ¿Qué tienes con nosotros? Aún no ha llegado nuestra hora. Bueno, queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí. Nos quedan 2 ayes más, 2 plagas terribles más. Pero lo tenemos que dejar para otro día porque estamos ahí a la hora ya cumplida. Y estos 2 ayes que vienen, pues el siguiente, el sexto, la 6ª plaga, ahí tenemos otro ejército de seres demoníacos que salen en escena. Ya lo vamos a ver el próximo día. Y lo leeremos bien y veremos la destrucción y va a ser también muy interesante. Pero por hoy tenemos suficiente. Vamos a guardar ahora todas estas cosas en nuestro corazón. Hay enseñanza. Tenemos que ver cómo Dios trata contigo y cómo asimilas todo esto. Y continuamos adelante. Ya estamos otra vez llegando al final de otra semana. Mañana vuelve a ser viernes. Y hoy estamos a 4 de febrero. Mañana 5 de febrero, viernes. Recordad que el estudio es a las 6. Porque siempre tengo por ahí algún despistado. Que después me escriben, ay pastor, me olvidé. Estábamos ahí despistados y cuando nos dimos cuenta ya estaba el estudio acabando. A las 6, mañana viernes a las 6 el estudio, no os olvidéis apuntarlo, poneos una alarma en el móvil. Que Dios os cuide, os bendiga, que el Señor siga tratando con nosotros y si Él nos lo permite, en su misericordia, en su voluntad, mañana nos podamos volver a ver a las 6 de la tarde para seguir estudiando juntos. Mañana preparad la libreta de hermenéutica bíblica, porque los viernes seguimos estudiando hermenéutica bíblica. Os amo con el amor del Señor. Hasta mañana, si Dios quiere.